eventos quedan grabados. Bueno, bienvenidos todos a este EFA Café número 15, en donde hoy tenemos de invitada a la bellísima Vilena Figueira, que, wow, es una maravilla, de verdad, Vilena, tenerte en estos espacios, me encanta. Siempre estuvimos por ahí conspirando en Caracas con la escuela, haciendo cositas por ahí. Y bueno, en esta oportunidad, gracias por haber aceptado la invitación, por supuesto. Siempre, para lo que me llames. Y hacer el espacio, porque has estado también solicitada, has estado en varios encuentros, ¿no? Virtuales. Todos esos... Sí, pero es más por el tema, no por mí, es más por el tema. Miren a Vilena, no, Vilena de verdad, no es por nada, pero es una persona maravillosa como ser humano, una persona muy cálida, amorosa, que siempre ha estado pendiente, siempre preguntando por todos, siempre creando lazos, y de verdad, Vilena, es como, ella transita por todos los espacios de una manera amorosísima, y a mí me encanta eso. Y además, bueno, hace algo muy lindo también, que tiene que venir, por supuesto, desde el amor, que es este tema de la conservación de archivos fotográficos. Y un tema además hermoso, que es el de los álbumes familiares, que es súper apasionante, ¿no? Vilena, por supuesto, es una investigadora, bueno, hasta la médula, docente, comunicadora, eh, científica con todo esto de los archivos y demás. Y bueno, justamente yo le comentaba a Vilena cuando la invito para este café, le comentaba que este tiempo, a mí no me gusta decirle aislamiento, yo estoy negada como a varias palabras en esta época, ¿no? Estoy negada a la palabra cuarentena, la palabra aislamiento, pero bueno, en esta fase que estamos viviendo tan particular, en donde nos hemos distanciado, nos hemos devuelto muchos a nuestras casas, hemos tenido que forzosamente pasar mucho tiempo en nuestros hogares, algunos con familia, otros sin familia, otros solo con muchos recuerdos también. He visto cómo mucha gente se ha reencontrado con el álbum familiar. Es decir, personas que, bueno, dentro del ocio y dentro de cosas por hacer y todos los do it yourself que hay por ahí, bueno, arma tu álbum familiar y empezaron a descubrir que en sus casas estaban todos estos tesoros de la memoria histórica, como dice Julio, de la memoria histórica visual familiar, que es tan importante y que tiene una historia tan bella, además, ¿no? Y muchas personas me han escrito preguntándome, yo a todos te los he mandado a ti, no sé si te han escrito, pero diciéndome, pero ¿cómo hago? Encontré esta foto así, en este estado, aquí metido dentro de un libro, por aquí, por allá. Han estado como haciendo una especie de trabajo arqueológico. Alguien me escribió que encontré una foto, pero que le había caído como algún líquido, que, bueno, la gente como muy curiosa sobre el tema, ¿no? Y me di cuenta de que efectivamente en este tiempo de encierro, mucha gente se ha reencontrado, no solamente con la memoria fotográfica, sino con muchas cosas que representan la memoria, ¿no? Entonces, por eso le dije a Vilena, yo quisiera que tú estuvieras en el EFA Café para hablar un poco del tema del álbum familiar y de la conservación de los archivos fotográficos, para un poco tratar esa cosa tan hermosa de la memoria fotográfica de nuestras familias. Muchísimas gracias por estar acá, Vilena. Te dejo a la audiencia, todo tuya. No, gracias a ti. A ver, yo brevemente les voy a decir cómo llegué yo a este mundo, o cómo este mundo llegó a mí. Yo estudié 3 años de Derecho, al tercer año me cansé, me obstiné, ¿no? Porque yo entré a estudiar Derecho fue porque querían un abogado en la familia. Y cuando yo estaba buscando una carrera a la cual cambiarme, realmente yo lo único que quería era
fotografía, porque yo desde los 12, 13 años he estado viendo la fotografía, haciendo la fotografía, viviendo la fotografía. Entonces la única carrera que tenía la palabra fotografía era comunicación social, ¿sí? Antes de graduarme de comunicación social, un amigo mío que era el fotógrafo de la Biblioteca Nacional de Venezuela, pero decir, el fotógrafo no el de los eventos corporativos, sino el fotógrafo de colección, el que hacía los duplicados de lo que se necesitaba en la colección fotográfica. Me dice, mira, yo voy a renunciar, yo no sé si tú quieres este cargo, porque es de fotógrafo de laboratorio. Y yo, perfecto. Yo dije, nada, fotografía, ahí voy. Pues estas instituciones que ustedes saben como venezolanos que existieron en Venezuela, fueron instituciones escuela, los museos, la Galería de Arte Nacional, eran instituciones que te formaban. Entonces yo nunca fui a Rochester, porque Rochester vino a la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional hay un laboratorio, está el laboratorio, pero anteriormente se hacía análisis químico, análisis físico del material que se custodiaba para ver las necesidades de conservación, porque existía el Centro Nacional de Conservación. Entonces, la biblioteca me formó tanto en archivística como en biblioteconomía o bibliotecología, como se conoce ahora, y en conservación de archivos, específicamente fotográficos, que fue donde yo siempre estuve. Entonces yo llegué antes de recibir el título, entré a la Biblioteca Nacional y hace 2 años, 3 años, renuncié. Es decir, una carrera de casi 23 años, ¿sí? En donde llegué a ser, pues, jefe de colección. Yo era la curadora de la colección más grande de fotografías analógicas de Latinoamérica. Eso es la colección de la Biblioteca Nacional. Bien. Entonces, evidentemente nos formaban. Vino Grant Romer, que es un gran conservador que todavía está activo. Él tiene una cátedra que le fundaron en Uruguay, por cierto. Wilson, ¿tú estás en Uruguay o en Chile? En Uruguay, Grant Romer tiene una oficina y un laboratorio de conservación. El mismo James Rayleigh, que al día de hoy pues, es el presidente vitalicio, el director vitalicio del Centro de Conservación de Rochester. Conocí a José Orraca, que fue el puertorriqueño, el latino más famoso dentro de la comunidad de Rochester. Evidentemente a Lourdes Blanco, que fue la fundadora del Centro de Conservación. Entonces, así para resumir la parte profesional sin ir más lejos, ¿sí? Esto fue una formación práctica, con la colección al lado. Atendíamos usuarios, hacíamos diagnósticos de conservación, se establecían las políticas, porque recuerden que conservación y preservación son 2 cosas diferentes, en donde la conservación son las acciones directas, bien, que se hacen al material, y la preservación son las políticas. La preservación abarca a la conservación, o lo que se llama hoy en día conservación preventiva. Todo esto es una disciplina que nace en los años 70. Antes de los años 70, olvídenlo, por eso es que conseguimos álbumes dañados. No existían nociones establecidas, o sea, es decir, no existía la academia, porque si algo han hecho los americanos y los alemanes y los ingleses es profesionalizar, ¿no? Todo el tema de los oficios. Entonces, esta profesión nace es a partir de los años 70. No es casualidad que también las primeras normas de catalogación de la archivología se establecen en los años 70. Es decir, los años 70 fueron para la conservación, sobre todo de fotografías, muy importantes. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Porque ya voy a entrar en materia. ¿No? Bueno. Estas son láminas nuevas, digamos, porque para cada invitación que me hacen, yo siento que es un deber, primero, entregar temas nuevos, ¿sí? Láminas nuevas, porque esto es muy amplio, muy, muy amplio.
yo tuve la suerte de estar en esta institución, pero quien entra como conservador en algunas instituciones, por ejemplo, conservador de museo, a veces, si no quiere, no aprende la catalogación, ¿sí? Y el que entra como archivólogo no necesariamente tiene que aprender la conservación. Como a mí este tema es el que me apasiona y me fascina, yo aprendía de todo y de todos, y sigo aprendiendo, ¿bien? Por lo tanto, a mí me parece justo hacer algo que nunca hice pues con ningún grupo, que es mostrarles algo nuevo. Bien, que son estas láminas a partir de acá. Bueno, me interrumpen por favor si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Siéntanse en libertad de decirle a Arlet que les abra el... Sí, o pueden participar también en el chat. No sé si lo tienes activo, Vilena. Ajá. En el chat que está aquí al ladito, que bueno, lo pueden activar. Ahí pueden hacer las preguntas en la medida en que vayan. Ah, bueno. Y Yo tú prefiero eso, yo prefieres. prefiero que tú estés pendiente si hay Vale. alguna pregunta. Y yo te voy diciendo, yo te las Eso voy sí. leyendo. Buenísimo. Sí, me haces el favor. No te Sí. preocupes. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, álbum familiar no es lo mismo que colección institucional de fotografías, ¿sí? Ni colección de museo, sino el álbum familiar. Bueno, vamos a ver primero, vamos a ir más atrás para ver de dónde nace el álbum familiar, porque es que en esto no existió desde siempre. Con la historia de la fotografía, sí que se inaugura con el daguerrotipo sin entrar en discusiones de quién inventó la técnica ni nada, sino que tenemos como fecha 1839, cuando se inscribió el invento, ¿sí? Y se dio a conocer a nivel mundial. Desde que nace la fotografía, para mí, estas han sido las tres premisas que han sustentado el proceso social de la fotografía. Primero, la evolución de la fotografía. Más rápido. Todo en cuanto a imagen fotográfica se quiere de forma más rápida, y al día de hoy lo vemos. Más económico, más barato. Es así como, sin ir pues, mejor dicho, respetando las diferencias, es así como la técnica del Betamax fue sustituida por el VHS, que era peor resolución que el beta, ¿sí? Más rápido, siempre se ha querido que el proceso sea más rápido, el proceso fotográfico, que sea más económico y que llegue a más personas. Entonces, desde que se inventó el daguerrotipo, donde el fotógrafo tenía que cargar con estas pesadas cámaras, bien, pero es que no había otra cosa, esto era lo que había, con las placas de vidrio, en donde con estos ejemplos de carritos, porque habían carretas más grandes, con, digamos, distancias más largas que recorrer, en donde se hacía el trayecto de la distancia con un asistente o dos asistentes, aparte del fotógrafo, y una bestia, es decir, una mula, un caballo, ¿bien? Y distancias más largas, se podía conseguir entonces, en un comienzo, estas piezas llamadas daguerrotipos. El daguerrotipo era un objeto que además era portable. Yo compro daguerrotipos y para poder dar clases de reconocimiento de procesos, y si ustedes llegan a tener uno de ellos en la mano, se van a dar cuenta que hay daguerrotipos que caben en un bolsillo. Lo ves acá. Ahí ven mi cursor, ¿verdad? Mi cursor. Sí, se ve. Se ve. Okay. Perfecto. Entonces, este tamaño es el que cabe perfecto en un bolsillo al día de hoy, porque además el tamaño de los bolsillos en las chaquetas y en las camisas de los hombres no ha variado desde esa época. Entonces, es asombroso cuando tú te das cuenta que hasta hace poco los celulares también tenían ese tamaño portable
Y este ancho es el mismo ancho de un daguerrotipo y cabe en un bolsillo, ¿sí? Entonces, era un objeto que se llevaba en el viaje, dentro de la chaqueta. Se desplegaba y se colocaba así como lo están viendo allí, con una mesa, en una mesa, cuando se quería ver a la persona, ¿sí? Cuando se quería exhibir quién era el retratado. Por lo tanto, imagínense que si yo le iba a escribir una carta a mi amado que está allí en ese daguerrotipo, yo encendía la vela, si era más o menos esta hora, encendía la vela, sacaba la pluma, sacaba la hoja de cartas, sacaba el perfume, ¿sí? Y todo era ritualístico, todo era, lleno de ornamento, tal cual como ven ese objeto. Existían las maneras, las manieras, todo heredado de Europa, porque además, junto con el objeto, se traspasa culturalmente los usos y las maneras. Bien, es por eso, entonces, miren este tamaño de daguerrotipo. Estos son daguerrotipos imperiales, tamaño imperial. Eran mucho más costosos, el que tiene ella en la mano. ¿Sí? Aquí ven los diferentes tamaños. En el Museo de Arte Contemporáneo en Venezuela, y todavía creo que debe existir por allí algún catálogo de cuando se expuso, seguro Wilson se acuerda, una exposición sobre la historia de la fotografía, y se exhibieron daguerrotipos del más grande tamaño, que era el tamaño que daba esta cámara, ¿sí? Que es el mismo tamaño 8x10 que estamos hablando desde siempre. ¿Sí? Poquito más, un poquito menos, la placa de cobre era recortada a ese tamaño. Y luego todos los tamaños derivados, mientras más grande, más costoso. ¿Ok? Bueno, además, hay que recordarles que esto venía sellado, esto eran capas, venía sellado con un vidrio arriba, con este borde con arabescos y repujado, y con este terciopelo repujado, que cubría y protegía por dentro el daguerrotipo. Y la carcasa por fuera era recubierta de piel de cuero y también repujado. ¿Bien? Bueno, entonces, más o menos imagínense cuánto puede pesar Una la cámara. joya, eran joyas, ¿no? Estos. Al día de hoy sí, son Wow. considerados joyas. Claro, porque además acuérdate que eran grandes artesanos. Podrías conseguir una un poco más rústica, ¿sí? Estos son los chasis, el que conoce las fotos de gran formato, estos eran los chasis, ¿sí? De la cámara, que se cargaban a oscuras, ¿bien? Y estos eran artesanos más, digamos, más habilidosos y por lo tanto costosos, ¿bien? Bueno, más o menos esto era el estudio, la persona debía inmovilizarse, el estudio con luz natural, y esto es muy simpático, ¿ok? Y luego el proceso de daguerrotipo, es decir, el álbum como tal no existía, y es lo que quiero, porque ustedes lo buscan en Wikipedia y eso no lo dice. Existía, era esto, era el objeto que luego pertenecía a la familia, igual como lo podía pertenecer un arete, unos anillos que pasaban de generación en generación, etc. ¿Bien? Como la fotografía evidentemente también iba de la mano de la evolución de la técnica, de la óptica, era tecnología, es tecnología. Para 1850 se inventa el colodión, y el colodión es lo que luego da paso a el ambrotipo, que estuvo en uso del 1855 para ser limitativo, porque realmente al día de hoy se siguen haciendo ambrotipos, hasta 1865, ¿sí? ¿Qué pasa con el ambrotipo? Ya no era una placa de cobre, era una placa de vidrio, y por el dorso le era colocado un trapo negro, un terciopelo negro. Y ahí era entonces cuando la imagen negativa se convertía en positiva.
al ambrotipo, como acuérdense que la fotografía, y ustedes lo saben muy bien, nace dentro del pensamiento positivista, y el ambrotipo tenía que acercarse a la realidad, entonces, genial idea, lo pintaban, lo coloreaban, porque la realidad era color. Entonces, que no solamente lo coloreaban, lo iluminaban. Yo tengo ambrotipos con detalles hechos en oro. Es decir, si la señora tenía un collar, ese collar agarraban oro, oro líquido, oro y coloreaban el ambrotipo. Y como este objeto hereda las maneras del daguerrotipo, entonces iba cubierto también y además iba ornamentado por el borde. Entonces, un ambrotipo así suelto es difícil de conseguir porque realmente los ambrotipos vienen en estuches. Y la tecnología había evolucionado tanto que también los estuches ya no eran de piel, de cuero, que de alguna manera cuando la humedad les caía se dañaban, ¿sí? De cuero sobre madera, sino que ahora los estuches eran de caseína. Y recuerden que la caseína es la proteína de la leche. Entonces, esta caseína era moldeada, ¿sí? Con calor, y entonces así era que se hacían los estuches de los ambrotipos. ¿Bien? ¿Que si hay daguerrotipos con estuches de caseína? Pues sí, porque acuérdense que la cultura todo es una amalgama de capas. Y allí es donde yo quiero poner la atención. Hubo un momento en que todos compartían espacio al mismo tiempo. Bueno, entonces esto es un ejemplo de cómo una cartulina o una tela negra por detrás de un negativo de colodión se convierte entonces en una imagen positiva y eso fue lo que entonces se llamó ambrotipo. ¿Ok? Luego, como recuerden las tres premisas, más rápido, más barato y para más personas, se logró un proceso más rápido, menos nítido, menos bello, evidentemente. Yo me quedaría con el daguerrotipo para toda la vida, pero no es posible, ¿bien? Porque esto fue un boom. Esto fue que el hombre, que el ser humano se viera a sí mismo en una imagen, que no era la imagen del espejo, porque el espejo te devuelve la oreja derecha como si fuera la oreja izquierda, ¿sí? Sino que realmente esta fue la verdadera primera vez que el ser humano se vio a sí mismo, pues todos los seres humanos se querían ver a sí mismos tal y como eran. No solamente eso, sino rodeados de cierto estatus. Quien no tuviera pues un retrato, como ustedes lo saben, estos eran piezas muy costosas, era muy costoso el proceso fotográfico, muy costoso pagar un fotógrafo, pero evoluciona la técnica en función de estas tres premisas, más rápido, más la otra y para más gente, más barato y para más gente. Entonces, fíjense que la cámara del ferrotipo ya tiene 4 lentes y llegó a tener hasta 8, 16 lentes. ¿Bien? Y esto era porque se colocaba, ya esto era un latón, ya esto era hierro, una placa de hierro, emulsionada con betún de Judea y con el líquido, digamos, sensible a la luz. Entonces se colocaba la placa de latón, ¿bien? Y se obtenía con una sola operación, con una sola toma, entonces se obtenían 4 copias, 8 copias o 16 copias. ¿Bien? Evidentemente por el error de paralaje no era la misma fotografía, había leves variaciones por el error de paralaje, pero por una sola toma se obtenían 16 copias. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba? Que como se hereda las maneras, entonces los ferrotipos venían, los van a conseguir muchas veces, es raro, pero sí, todavía se consiguen, ornamentados como si fuesen ambrotipos, que a la vez se ornamentaron como si fueran daguerrotipos. ¿Ok? Pero la realidad, lo que pasó, es que ese ornamento costaba más. ¿Y qué pasaba con la clase obrera trabajadora que no quería, pues no le veía ya la necesidad al ornamento, gastar en eso? Bien, y el ferrotipo empieza a viajar en el correo. Dime.
¿Alguna pregunta? Por acá no hay preguntas, solo Listo. Julia comenta que el daguerrotipo empleaba o emplea vapores de mercurio, que son Ah, muy sí, claro, por eso era tóxicos. tan peligroso, o sea, exactamente, sí, buena observación, ¿sí? Entonces, no solamente es que era costoso, es que era peligroso para el fotógrafo oler las emanaciones del vapor de mercurio, correcto, el vapor. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa con el ferrotipo? Empieza a viajar, ¿bien? De esta manera. El daguerrotipo viajaba con la persona cuando la persona te lo regalaba, era un regalo muy preciado. El ambrotipo no podía viajar porque era de vidrio. Entonces los ambrotipos, yo tenía un ambrotipo todo intacto, perfecto, pero la señora que limpia en una mala manipulación de la caja, tropezó la caja y el daguerrotipo tiene se rompió el vidrio. Son muy frágiles los ambrotipos. En cambio, el ferrotipo, como es latón, bien, es muy resistente. Y por eso, ustedes a un ferrotipo le ven, primero, los cortes irregulares, que son estos. Estos cortes que tratan de ser iguales y parejos, pero no lo son, porque eran los cortes que se hacían a la gran lámina de latón. Es muy difícil conseguir las 8 fotos, las 4 fotos, las 16 fotos de un daguerrotipo. Porque en realidad lo que hacían las personas era meterlas en sobres y mandarlas a sus familiares. Bien, a otros estados, a otros países, incluso. Entonces también es muy difícil conseguir un ferrotipo en buen estado. Casi siempre los ferrotipos están magullados porque viajaban en los carros de correo. Los que consigues en buen estado, pues chévere, está muy bien. Trata de guardarlo, adquirirlo, comprarlo. Y este es un ferrotipo que hereda las maneras del daguerrotipo y del ambrotipo. ¿Bien? Y luego pasa algo muy curioso. Vamos a volver a esta imagen ahora, pero yo debo avanzar al proceso que viene posteriormente. Ah, ya, aquí está un ferrotipo todo dañadito. Sí. Ok. Esto es lo que pasa. Empiezan a convivir diferentes procesos. Aquí tenemos un ambrotipo del lado izquierdo y un ferrotipo del lado derecho. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es madre e hija, la tía, la sobrina, ¿sí? Empiezan a convivir los procesos y empiezan a guardarse pues sin establecer diferenciaciones, porque no van a decir, ellos no dicen, ellos no iban a decir, no, este es típico del ferrotipo, no lo vamos a usar en el ambrotipo. No, olvídense, el ser humano no es así, el ser humano utiliza todo con todo. ¿Bien? Y entonces, por eso les digo que vamos a volver a esta imagen, ¿sí? Porque realmente este es un ferrotipo, pero guardado, incluso miren los cachetitos que están como iluminados, están coloreados. Hay ferrotipos que intentaron colorearse, como hicieron con los ambrotipos. Pero, ¿qué pasa con estos ferrotipos? Que tienen los usos del proceso posterior que fue la albúmina. ¿Sí? Ya vamos a volver a los anteriores. Con la albúmina, sí se logra masificar entonces la fotografía, se crea el formato tarjeta de visita o carte de visite en francés, ¿bien? Y era la tarjeta de presentación que te dejaba una persona que te quería mucho, te la dedicaba por detrás, o que te había visitado y había sido un honor estar contigo. Mira, para que me recuerdes, toma, te dejo un recuerdo mío. Eso era la tarjeta de visita. Que el proceso de fotografía, de impresión de sales de plata en albúmina, se hacía en este formato. Entonces, toda albúmina no terminaba siendo una tarjeta de visita. Pero casi siempre toda tarjeta de visita sí era una albúmina. ¿Bien? Y para archivar las tarjetas de visita o guardar las tarjetas de visita, se crearon los álbumes.
Y por eso la palabra álbum es justamente del proceso fotográfico de la impresión de sales de plata en albúmina. ¿Y qué era la albúmina? La clara de huevo, ¿sí? Fermentada, extendida junto con la sal de plata sobre un papel muy delgadito y absorbente, ¿bien? Que permitía entonces que un negativo de colodión, con un negativo de colodión se imprimiera la imagen en positivo en ese papel. Entonces, ¿qué pasa con objetos como este? Por ejemplo, que son ferrotipos guardados en estuches que realmente pertenecen a las albúminas o a las tarjetas de visita, este o este, ¿sí? Que dice ferrotipos en formato, es decir, en tamaño, carta de visita o tarjeta de visita, ¿sí? Y ahí están las fechas, insertados en un álbum mucho más moderno. Entonces, dime. Es súper interesante, Vilena, porque este tema de encontrar en un álbum, ¿qué nos pasa en la familia? Encontramos Polaroids con fotos impresas en papel fotográfico tradicional, encontramos una mezcla de técnicas y de tipos de revelado y en blanco y negro y todo lo demás, y que, bueno, acá lo vemos, pues. Sí. Y se unían las fotos de los abuelos, de los hijos, de las diferentes generaciones en diferentes técnicas, además en una época en donde esto iba evolucionando rapidísimo. Ajá, rapidísimo, entre paréntesis. Entre paréntesis. Exacto, pero sí, cada vez más rápido, evidentemente, cada vez más rápido. Claro. La vida iba cada vez más rápida, ¿sí? Claro. Correcto, eso es. Y además sigue pasando. Yo conozco personas que me han llegado con sus cajas de fotos heredados de los abuelos y dentro de esas cajas se consiguen ferrotipos. Un ferrotipo o una albúmina, es lo que he visto. Una vez hice una visita a una señora en El Paraíso, en la urbanización El Paraíso, que ya sabemos lo que era la urbanización El Paraíso cuando Juan Vicente Gómez, y tenía en su mesa, en una mesita de café, 3 daguerrotipos ahí paraditos. Entonces, sí, correcto. Con nosotros, con nuestras colecciones, con las colecciones de nuestros abuelos. Por eso, por favor, no boten las cajas de las fotos. ¿Sí? No las boten, háganlas revisar, revísenlas ustedes mismos. Si algo hago yo, dando clases y dando charlas con respecto a esto, es mi agenda oculta, que siempre la revelo, es elevar la conciencia con respecto al objeto fotográfico, porque ya lo vemos, ya ni siquiera se imprime. Ya ni siquiera se imprime. Entonces, ¿qué pasa? El fotógrafo empieza a viajar, ¿sí? Se le empieza a hacer encargos, y estos encargos no solamente son de estos señores o señoras y de estas familias, sino que también son de las construcciones, de las vías del ferrocarril, de los edificios públicos, de todo lo que fue la ilusión de progreso en Latinoamérica, de todo lo que fue la expansión urbana en otros países, en Europa, o de lugares turísticos como por ejemplo las pirámides de Egipto. Es decir, surge lo que se llamó el fotógrafo viajero. El fotógrafo viajero era el que realmente contratado por una empresa, que una de las más famosas era la Underwood and Underwood, entre otras. Estas tenían fotógrafos, viajaban, los fotógrafos hacían estas vistas y también hacían vistas estereoscópicas, que eran aquellas que se veían con visores estereoscópicos, que se logran ver en 3 dimensiones. Y estos fotógrafos viajeros producían una gran cantidad de imágenes que empezaron a ser compradas y coleccionadas. ¿Sí? Para 1900, cuando hubo la Exposición Universal,
donde además se hizo un visor estereoscópico conmemorativo de esa exposición, ya el tema de la fotografía y las vistas y la colección de vistas y la compra de álbumes ya era un gran hobby, ya era una gran afición. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, por aquí no hay preguntas, pero la gente ¿No? está maravillada enterándose de toda esta historia Y es todo un viaje. y estos datos tan hermosos que, claro, mucha gente se sabe la historia de la fotografía al vuelo, ¿no? Pero estos detalles, además, entender cómo la tradición y cómo la fotografía como documento social se fue transformando, es súper interesante. Entonces, aquí están todos maravillados. Ah, perfecto. Y este álbum sigue teniendo el mismo formato, portable, para poder entrar en una maleta, para poder entrar, ¿sí? Los álbumes viajaban, se regalaban, venían incluso algunos fotógrafos como Benito Panunzi. ¡Ay, tú que estás en Argentina! Por Dios, tú tienes que visitar el piso 3 de la Biblioteca Nacional. Ahí tengo yo unos grandes amigos y vas a poder ver los originales de Benito Panunzi, Y entre otros me, fotógrafos. me voy con Lenny, que está por aquí, con Háganme el Andrés, favor, y sí, con todos háganme el los favor. que estamos en Argentina por acá. Sí. La fototeca se llama Fototeca Benito Panunzi. Y el que fue director hasta que entró Macri, de la fototeca, es un gran amigo mío. Eh, pues me le vas a dar, sí, no sé si él habrá regresado, no creo, pero me le das muchos saludos a la gente allí, vas a conseguir los mejores libros de fotografía, vas a conseguir libros en donde aparece mi nombre porque nosotros hicimos llegar ejemplares de la colección de fotografías de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Cuando se editó un ejemplar de fotografías del siglo XIX, se le hizo llegar a la Fototeca de Buenos Aires un ejemplar, y ahí estaba. Qué Ahí emoción. estaba, 20 y pico de años después estaba el ejemplar. Entonces te vas a dar una gran vida, porque además te vas a dar cuenta que aparte del formato 8x10, se lograron hacer formatos más grandes. Y eso fue porque los fotógrafos empezaron a construir sus cámaras. Fotógrafos como Marc Ferrés en Brasil, que construía cámaras panorámicas, que además se ganó la Orden de la Rosa por el emperador Pedro II, quien le dio la Orden de la Rosa a Marc Ferrés por haber inventado una cámara para poder tomar en las playas de Brasil desde el barco. Y la cámara lo que tenía era un sistema de compensación de movimiento. Y el emperador Pedro II era tan fanático de la fotografía que creó una orden de premios para la fotografía. Bien, que fue la Orden de la Rosa. Y en Argentina, estos fotógrafos viajeros, a todos ellos se les llamó fotógrafos viajeros, porque evidentemente Marc Ferrés no es un nombre originario de Brasil, ni Benito Panunzi. Benito Panunzi era de origen italiano. Bien, y te vas a dar cuenta que para poder fotografiar por encargo, porque estos fotógrafos llegaron ahí por encargo de las empresas que construían los rieles del ferrocarril en la expansión comercial que hubo en Latinoamérica y del crecimiento urbano. Entonces, todo lo que era la construcción de las plazas centrales, la construcción de las gobernaciones, etcétera, ellos lo fotografiaron porque eran empleados de las empresas constructoras, que eran además arquitectos italianos que fueron a Argentina, por ejemplo, a hacer estos edificios. Entonces ellos dejan constancia en grandes formatos. Te vas a impresionar de los formatos. Entonces, hay álbumes más grandes que este. Hay álbumes de tamaño 30x40. Pero imagínate tú, ¿por qué? Porque el negativo era una placa de vidrio 30x40. Lo que hicieron, por ejemplo, Benito Panunzi llegó hasta La Pampa, Argentina, en el siglo XIX, 1890. Llegó ya y era impresionante. Tú te pones a sacar cuenta de los kilos de material que llevaban estos fotógrafos viajeros y era realmente un peso
considerable, considerable. Claro. Y además eran fotografías únicas, ¿no? Porque todavía no habíamos llegado a la época de la reproductibilidad No, de la no, fotografía. Es decir, era no, única, esa placa, la única y ya. No, no, no se podía no. reproducir, Ahí te corrijo, te ¿o corrijo. no? Mira, con el ferrotipo se acaba lo La que foto, sería la, la única. la única, Ujú, ok, con el ferrotipo. Porque acuérdate las premisas, ¿no? Más barato, más rápido claro. y más para más gente. Con el colodión, ¿dónde menciono yo aquí el colodión? Antes. Ferrotipo. Ahí, Ah, claro, porque el colodión, claro, se transformó primero en ambrotipo, claro. pero al generarse el papel albuminado, ¿sí? Era el mismo negativo de colodión Y se con reproduce. copia por contacto directo a la luz del sol, revelados con agua. Copia por contacto Yo te iba a directo preguntar, de un negativo de algo de colodión. de la albúmina. Esta fotografía, yo recuerdo porque en mi casa hay una caja con fotografías. De hecho, yo hice un ensayo que se llama La Caja Verde, que es la caja llena de fotos y todo lo demás. Hice como un ensayo fotográfico de eso. Pero hay muchas fotografías de esa época que como que se escaman. Sí, correcto. Ajá. Es Correcto. justamente por el material, ¿no? Por el proceso y su reacción con la humedad del ambiente, con la carga húmeda. Entonces tú lo que vas a hacer es mostrarme eso, porque lo más seguro es que entonces no sea una gelatina, sino una albúmina. Tú me Exacto. tienes que mandar una fotografía, ¿sí? Bien. Entonces este tema de coleccionar, de guardar las vistas, es como lo que vino después con comprar postales. Lo que pasa es que los procesos de impresión fotomecánica aquí no existían como postal. ¿Sí? Aquí no. Aquí lo que era reproducible y coleccionable era fotografía. Las postales todavía no habían nacido aquí, estaban a punto de nacer. ¿Bien? Así es como están tus fotos. Correcto. Un Así poco mismo. así. Entonces lo más probable es que sea una albúmina. Porque la albúmina, cuando tú ves una albúmina, es una superficie brillante, que a lo mejor se ha puesto opaca con el tiempo, pero en un comienzo era brillante. Y además es como ver una pista de hielo, una pista de patinaje de hielo. ¿Sí? La emulsión no está dentro, como en el cianotipo, que entra la emulsión y es chupada por el papel, no. En la albúmina no. ¿Sí? Pero eso se ve muy bien con una foto. Tú me mandas una foto o nos contactamos por WhatsApp y yo por WhatsApp con el video y yo te voy diciendo. Todo el mundo ¿Bien? mandándole fotos a Vilena de los Sí, álbumes en su sí, casa. sí, no hay problema. A mí me encanta eso. Y si necesitas asesorías, doy asesorías, no hay problema. Pero a mí me encanta cuando la gente me dice, mira lo que tengo, no sé qué es, me lo mandas por favor y yo te ayudo a reconocer el proceso. Entonces luego, posteriormente, existió lo que ahora conocemos como los procesos de gelatina o gelatino-bromuro, que muchas veces son confundidos con albúmina, pero hay maneras pues, de reconocer de cuándo un proceso. Esto es muy difícil, por ejemplo. Por eso es que en esta página de colección, este es todo coleccionismo, están vendiendo las dos piezas. Entonces allí el concepto de colección, voy a abrir este paréntesis para hacer énfasis en que el concepto de colección fortalece, enriquece, da valor, incluso valor económico, ¿sí? A tus piezas fotográficas antiguas. No las separes, no las separes, porque ellas tienen más valor cuando están juntas. Estas dos fotos valen mucho más y las están vendiendo juntas, no separadas. ¿Sí? 300 euros para quien quiera. Que si yo lo tuviera de sobra, pero lo compraría. Júralo, he gastado plata comprando piezas. Bien. Entonces, los procesos de gelatino bromuro, ya pues conocidos, ya esto sí fue
masivo. Esto fue masivo. Y de aquí a que naciera luego la cámara más portable, que fue la cámara de la Kodak, ya era un pasito nada más. Bien. Esto es lo que a veces conseguimos como álbum familiar. Como no eran tantas fotos, entonces a veces conseguimos fotos de 2, 3 generaciones juntas. Bien. Como no eran tantas fotos las que se producían. ¿Sí? Y la impresión de sal de plata sobre gelatina, pues ya fue. Y estos son procesos. Pigmento de gelatina, proceso de sal de plata sobre gelatina con pigmentos. ¿Sí? Que son las capas cian, yellow y magenta. Bien. Hasta aquí. ¿Preguntas hasta acá? Pregunta Mario, ¿en Venezuela fue Próspero Rey que introdujo las cartas de visita o al menos el que más se destacó? ¿Fue así? Pregunta Mario. Sí, señor. ¿Cómo se nota que ha estudiado mi Mario? Sí, señor. Así es. Y todavía se consiguen tarjetas de visita de Próspero Rey. Las venden por ahí los anticuarios. Usted ponga cara de póker cuando vea una por ahí. De cara de póker. Váyase con un imán. ¿Cómo se reconocen los ferrotipos? Agarren un imán de cocina y cuando ese imán se pegue a la que te están vendiendo como una tarjeta de visita, en realidad es un ferrotipo. Bien. ¿Dónde venden? Pregunta Lenny si estos soportes aún se consiguen. Sí, aún se consiguen. Son muy valorados por los coleccionistas. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Y en Argentina, claro. ¿Qué quieres hacer, Lenny? ¿Qué quieres comprar? Mira, yo me fui, no lo vas a creer. Yo me fui hasta Rosario para ir a ver la feria de antigüedades. Primero para visitar a mi amiga Brenda, que tú la conoces, Brenda Moya. Y luego para estar el fin de semana en la feria de antigüedades de Rosario. Y por allá me compré mis piezas. Porque es que en Argentina eso fue digamos, muy, ¿cómo es? La fotografía fue muy utilizada, es el uso social que se le da a las cosas. Pues el Instagram, ¿qué es ahora? Es lo más económico, lo más rápido y lo más social que puede haber, más todo lo demás, ¿no? Más todo lo demás, el Facebook y todo lo demás. Pero eso es básicamente el nacimiento del concepto de álbum, ¿sí? Seguimos, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 10 para las 9. ¿En serio? Sí. Ay, o sea que nos queda, pero, No, pero tú sigue, tú sigue, no pasa nada. Aquí estamos, yo estoy muy cómoda. Yo no sé si ustedes, pero yo estoy muy cómoda. Bueno. Fascinada con todo lo que estás diciendo, además. Bueno. Digamos que, dime. Creo que era Lenny que iba a comentar algo. Lenny iba Wilson. Estás muy cómoda, yo me puse un suéter, yo ya estoy instalado. O sea. que siga, dice Mario. Pero ya sabes, no te vas a ir a la feria de antigüedades de Buenos Aires, que está, yo te consigo ahí, creo que hay 2. Aquí consigues todavía cámaras muy antiguas donde pudieses usar ese tipo de soporte. No sé si es posible conseguir el bromuro o... En Argentina está la Sociedad de Daguerrotipistas. Sí. Bueno, yo quiero aquí como que entrar en ese mundo del tema analógico y además de revelado. Yo nunca lo pude hacer en Venezuela. Yo tampoco que tengo muchos años en esto, pero no tengo 5 y en Venezuela nunca llegué a disparar fotografía analógica. Aquí por fin pude hacerlo y bueno, con la cuarentena me quedé otra vez varado, stock. Ajá. Entonces, pero sí, es un proceso muy bonito el tema de saber si eso, porque la calidad del soporte o lo que ofrece el bromuro, la plata, el mercurio, todo eso es bellísimo. Yo lo llegué a ver cuando estudié en Abecofa con Iván, que Iván nos mostró cosas interesantes, increíbles. Iván Amaya, hablo de Iván Amaya, y son cosas que no lo vas a ver. No lo vas a ver. Allí.
Solo Hubo, con ese tipo de impresión, con ese tipo de soporte, no vas a ver una fotografía igual ni con ningún tipo de emulsión, con ningún tipo de negativo, con ningún tipo de película, nada. Solo con eso. Es sí, bellísimo y sí, interesante, de bellísimo. verdad. Y Hubo es un hablando de todo proceso, esto como Por esto no es una clase de procesos fotográficos, entonces no les mencioné el papel salado, ni el cianotipo, ni exactamente. el calotipo, ni el platino paladio, pero si tú ves un platino paladio en persona, que por cierto, Ricardo Peña exhibió platinos paladio allá en Venezuela, en la galería del Centro de la Fotografía. Fue unos platinos paladios que él hizo cuando se graduó en Estados Unidos sobre su familia. Ese proceso es impresionante, impresionante, Sí. espectacular. De hecho, en la Ahí sí me charla que encanta. tuvimos con Ariana Arteaga y Gabo sobre fotografía familiar, ellos hablaron del trabajo de Ricardo Ajá, y de que tiene muchísimos años, es decir, tiene muchos años. muchos años en esa tradición de la fotografiar a la familia y todo lo demás. Ajá. Y no solamente eso, con cámara gran formato. Exactamente. Cámara gran formato. Por acá comenta Rodrigo que el libro de Mufone es una gran base de datos para elaborar emulsiones. Ah, ¿cómo se escribe? Mufone se escribe M-U-2-F-O-N-E. Ah, ok. El trabajo, Te trae, dices tú, las cantidades, los sí, nombres de los químicos. pues pareciera ser que sí, según esto, ¿no? Mm. Dice la fotografía manual para aficionados, dice que se llama. Pregunta María del Ah, Mar si hay algún link donde se pueda ver el trabajo de Ricardo. le voy a preguntar, pero seguro en su página web sí, porque es su trabajo Sí, más famoso, la fotografía manual para aficionados. exactamente. De Lo voy a buscar, 1926, imagínate tú, por que tiene que favor. ser, sí, reeditado, debe haber sido reeditado. Sí. Mira, Ah, mira, Vilena, dice que está en pausa mi... Ah, dime. sí, ahí está. Cuéntame algo. Ajá. ¿Qué hacer cuando encontramos estos álbumes familiares deteriorados o desordenados o mal, Ajá. digamos, mal archivados? ¿Qué recomiendas tú? Ah, bueno, yo me iba a ir a la Que me parte... llamen, dice Vilena, que me llamen. No, claro, con gusto, ¿no? Claro, con gusto yo doy las asesorías, pero mira, entonces voy a entrar a esta parte, ya que me están haciendo la pregunta. Me iba a ir a la parte teórica, ¿sí? Pero me voy entonces a ir a esta parte práctica, ¿ok? Digamos que este es el concepto del cual yo les había hablado antes, este es el concepto al cual yo me ciño, sobre todo también porque hubo un momento en que la UNESCO nos llamó para escribir sobre conservación de archivos fotográficos familiares, y por eso es que yo me ciño a lo que pauta la UNESCO. Esto, si quieres, vamos rapidito, para no... Porque es que voy a entrar a otro... ¿Sí? Ok, listo. ¿Te parece media hora más? ¿Les parece media hora más? Perfecto, más que Sí, perfecto. ok. Yo estoy Bueno, fascinada. listo. Bueno, entonces existen estos dos conceptos, ¿sí? Que yo les había mencionado al comienzo, preservar y conservar. Preservación, según la UNESCO y según esto que se consigue más en Internet, que se llama Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio Documental, preservar comprende todas las medidas necesarias para lograr que un elemento del patrimonio documental siga siendo accesible. La preservación abarca a la conservación, ¿sí? Porque la preservación son las políticas y las prácticas. Digamos que dentro de tu ámbito familiar, ¿cuáles son esas políticas o prácticas? Pues primero, tus fotos no deben estar en cajas de cartón, ni debajo de la cama, y cuando saques tus álbumes familiares, pues por favor que no tomen café o vino o agua al lado. Esas son tus políticas o prácticas, ¿bien? Porque estamos hablando de colecciones familiares. Conservación preventiva, entonces, es el conjunto de medidas que suponen un mínimo de intervención técnica necesaria para evitar un deterioro ulterior del documento original. Es decir, allí es cuando se habla de tocar la foto. Y restauración es una acción directa en el documento que lo transforma de manera permanente. Bien.
ya no se restaura. En conservación, los conservadores, la nueva escuela de conservación no restaura. La nueva escuela de conservación preserva y hace conservación preventiva. ¿Ok? Después no vamos a entrar en esas discusiones. Pero, ¿qué debes hacer como un comienzo? Arma un kit de instrumentos. ¿De dónde vienen estos instrumentos? Estos no los venden como instrumentos de conservación. No, de hecho, la disciplina de la conservación toma de otras disciplinas la instrumentación. ¿Cuáles son esas otras disciplinas? La odontología, por ejemplo. Entonces te vas a comprar unas paletitas, aquí las ves, estas paletitas que sirven para mezclar la amalgama, para hacer las excavaciones en los dientes, pero tú la vas a usar para conservación preventiva. ¿Bien? Luego, brochas y... ¿Ves? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahorita entramos a una clase de mi hija. Entonces, les voy a contar rapidito. Dale. Y si quieres después nos... O si no, pues montemos la charla, el curso, de una vez. Claro, Arlet, pero por favor. Mira, curso. Nos faltaba más. ¿Sí? Bueno. Montamos entonces, de una el curso para todos los que eso. estén interesados. Entonces, ¿qué más te vas a comprar? Bisturí o hojillas o exactos. Te vas a comprar pinceles que sean de cerda natural, nada de cerdas acrílicas. Y yo tengo todos los links acá. Guantes de látex o guantes de nitrilo o guantes de algodón. Lupas, súper necesarias. Hisopos o copitos. Algodón, alcohol, borrador nata, borrador blanco, ¿sí? Y también del área de la conservación de alimentos vas a comprar unos protectores, pañitos de microfibra, ¿sí? Paños de microfibra y algunos que otros protectores que luego te puedo decir cuáles van a ser. Bueno, hay tres tipos de daños en las fotografías. Los daños biológicos, los daños físicos y los daños químicos. Para cada uno hay una acción de preservación o de conservación. Los daños biológicos tienen que ver con ataques de insectos, plagas o de hongos. Los daños físicos pueden ser por mala manipulación o almacenamiento. Y los daños químicos pueden ser por humedad o por reacción molecular. Lo más seguro, Arlet, es que a la fotografía que tú me estás diciendo que se ha dañado, es que la emulsión se ablandó por un exceso de humedad en el entorno y al ablandarse, cualquier roce o mala manipulación o almacenamiento inadecuado lo que hizo fue terminar de levantarle la emulsión. ¿Qué hace un conservador? El conservador es el que garantiza que se ralentiza el daño o se detiene lo más posible. ¿Bien? Y lo primero que yo les recomiendo es una limpieza al seco. Para poder, en el taller yo les enseño a detectar los hongos, cuando un hongo está activo, cómo inactivarlo, cómo hacer fumigación orgánica, para que la fumigación después no maltrate la emulsión, porque si tú fumigas con químicos, lo que vas a hacer es que maltratas y terminas de dañar la foto. La fumigación debe ser orgánica, ¿sí? Y domésticamente nosotros, porque la línea de la UNESCO parte desde el principio, que dice que hay a veces mayores tesoros en las casas, o mejor dicho, antes de que un tesoro llegue a un museo o a una biblioteca, ha estado en una casa, ¿sí? Como los, digamos, documentos de fotógrafos reconocidos, de artistas, los manuscritos, porque acuérdense que a veces la fotografía no viene sola, viene con manuscritos, con colección de libros, ¿bien? Entonces yo en el taller les enseñaré cómo manipular sus fotos, cómo cuidarse, porque en la Biblioteca Nacional pues tuvimos personas que fallecieron por haber aspirado un hongo, por no haberse cuidado,
Y ahora realmente lo que yo le agradezco al coronavirus, a todo esto que está pasando, es que la gente está tomando conciencia de que existe. Hay personas que un hongo de una colección le ha quedado en el ojo y el hongo se adhiere justamente a las zonas húmedas. Y lo que es hongo y ojos y mucosas son las zonas húmedas de nuestro cuerpo que son la puerta de entrada a bacterias, virus y hongos. Entonces, bueno, por aquí mi hija va a empezar su clase de danza. Compartimos sala. No te oigo, Arlet. Que siempre se me olvida. No, por favor, más bien te robamos un poquito más de tiempo. Feliz. Es que, mira, este es mi monotema, yo me encadeno. No te preocupes, no, yo creo que la historia del álbum familiar es una cosa hermosísima, de verdad, todo el tema, bueno, de todas las diferentes técnicas, toda la historia, el por qué el álbum familiar se llama así, o sea, todas esas cosas son súper interesantes. Y el Gracias, saber Karina. Gracias, Mario. Mira. Sí, quedaron picadas. Esto es todo el tema de la teoría. Mira. Vilena. Diga. Vilena. Dime. Mira, hay algo que siempre me llamó la atención del álbum y yo creo que ahorita es un buen momento para hacerlo, así sea por videollamada. Ajá. En las comunidades en que yo he trabajado con el álbum familiar, ese colocar al lado, poner al lado nuestro a esa persona de mayor edad, ¿no? Que ha sido como el cronista de la familia. Mira, siéntate aquí, ponemos nuestro teléfono y un grabador, dime quién es este, quién es este, quién es este, qué hacen aquí, eran vecinos, eran novios, amantes, qué pasó con esta foto que falta aquí, o sea, quién es el verdugo que saca la foto y la execra de nuestro territorio visual, ¿no? Uh-huh. Entonces aprovechar este tiempo un poco para eso, ¿no? Para transmitir oralmente y anexarlo al álbum y dejarlo como un archivo pegadito ahí en nuestro archivo de fotos en la computadora, dejar un archivo de sonido, además de recordar esa voz que no sabemos cuánto tiempo estará con nosotros, contándonos todas las historias de la familia, todas las anécdotas. Eso es, por eso decía, si uno consigue un álbum que está en un estado ahí medio, primero llorar bastante. Llorar, yo creo que nos hace entender las ausencias. Correcto. Y a partir de ahí, bueno, empezar a trabajar en lo que tú nos comentas de la limpieza y esas cosas. Sí. Estoy correcto. emocionado de volver a escucharte. Tan bello. No, yo emocionada. Gracias, Yelixa. Sí te leí, Yelixa. Y a Wendy cámaras, Estrella también. También te leí, Wendy. Enciendan sus cámaras para que Vilena los vea antes de irse. Para que Andrés. A aprender Lili, uy, no te imaginas quién está aquí. Miren, les voy a presentar. Lili Córdoba. Ella es editora del periódico El Comercio. Wow. De Perú, de Lima, pero no solamente, sino que es la jefa del archivo fotográfico del periódico El Comercio. Y aquí la tenemos. Gracias, Lili, por estar. Muchísimas gracias por estar. No, por favor. Y bueno, pues nada, ahí puedes ver a la cantidad de gente que se ha conectado con este momento, con tu charla. Malu, y bueno, Wendy, qué lindo verte. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos que bueno, le dediquen un tiempo a eso, al álbum familiar, ¿no? Yo, por supuesto, me vine y no traje absolutamente nada no tengo ni una sola foto de mi familia acá. Mi mamá se quedó con todo y recién en diciembre mi abuela falleció y ella era muy celosa con los álbumes familiares y no los mostraba y nadie sabía ni dónde los teníamos. Mira, está mostrando Julio una foto. Dios mío. Y mi mamá ha descubierto Gracias, Rodrigo. Dónde mi abuela tenía estos álbumes y está fascinada. Y de hecho este era un curso que tú ibas a dictar en la escuela y luego finalmente no pudimos. Ay, sí, correcto. Y mi mamá era la primera que estaba registrada. Mi mamá ama el tema de la fotografía y ahora, bueno, que consiguió todo este álbum familiar además con tantos recuerdos, por supuesto va a estar fascinada de estudiar contigo, Vilena.
No, pues ella es la invitada de honor. Muchísimas gracias, de verdad. Hay Bueno. mucha gente diciendo que está interesada en un taller de preservación de negativos. Ah, muy bien. Wow. Perfecto. Y bueno, muchísimas cosas finísimas. La charla esta está quedando grabada, la vamos a subir al canal, nuestro canal de YouTube el fin de semana, junto a la del jueves, que va a ser con Adriana Herrera y con los chicos de A Dos Polos, con Cristal, que creo que anda por ahí conectada, que son fotógrafos de viaje, y vamos a hablar de, bueno, qué hace un fotógrafo de viaje cuando no viaja. Ah, viaja hacia adentro. Entonces, por ahí va a estar Adriana Herrera, que es escritora y además fotógrafa, que va a dar un workshop sobre diarismo y contar los días, y va a estar Cristal y Nelson, que están Mira lo que dice Lili. por todos lados. Lili Córdoba dice, ¿qué hace? Revisa sus archivos. ¿Ves? Ahí está. Y vamos a ver mucho de eso, Lili. Mira, Lili está terminando una especialización en la UNAM, en México. Y la está terminando a distancia, pero en realidad es presencial. Ellos allá hacen las prácticas. O sea, ella viaja de Lima a México. Y lo está haciendo con uno de los maestros que también es de estos de los que yo te menciono, que es el maestro Fernando. De verdad. Sí, así que bueno. Qué apasionados todos, de verdad. Sí. Muchísima admiración. Lili está invitada conmigo, Lili. Claro que ella sí. sabe que yo la quiero de pro. Bellísimo, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Dile a tu hija que gracias porque le robamos unos minutos. Chau, chau. De verdad, gracias. Nos vemos el jueves para hablar de qué hacen los fotógrafos de viajes cuando no viajan. Y nos vemos. Gracias por haberse conectado, de verdad. Qué lindo verlos a todos. Chao. Chao. Chao, maestro Wilson. Águile, chao. Ahí está Cristal. El jueves te toca Cristal. Ajá. Chao, ahorita te llamo, Agla. Mario, gracias por todo el apoyo.